van a ser las personas encargadas de acompañarnos en este proceso de preparación para la conferencia de 2013. Generalmente, como han escuchado ustedes también, las delegaciones repiten, los equipos repiten y tratan de aprovechar el hecho de la experiencia de las personas que han participado para que conduzcan bien a las personas nuevas de la delegación. Eso vamos a comenzar. La escuela de política, pues ha estado desde el principio muy interesada que este programa se consolide dentro de la escuela. Así es, ese es el plan. Lo que vamos a hacer ahorita es compartirles el plan que tenemos. Poder retroalimentarlo con sus opiniones, dudas, etcétera, para programar. Lo primero que ya hemos platicado es que vamos a tener una próxima reunión que va a ser invitado vía electrónica para el 21 de agosto, que es un día martes, a las 2 de la tarde. Yo creo que con la cantidad de gente lo más indicado sería que fuera el auditorio, porque con la gente de la tarde, que fueron muchos, posiblemente varias personas se quieran apuntar, no vamos a caber en esa ruta. Entonces, deberíamos también que utilizar el salón el auditorio para esa fecha. De las primeras cosas que plantearemos será si la fecha es adecuada, si el horario es adecuado y tratar de acordar para las siguientes reuniones el mejor horario y el mejor día. Hay fechas muy importantes para la conferencia de horario, pero no sé si alguien se dio cuenta cuando entonces la fecha inicial importante que aparece es la inscripción de las instituciones, la inscripción de la escuela. Esto comienza el 1 de septiembre. Es el primer paso, es un paso administrativo online que tengo toda la intención de hacerlo el 1 de septiembre. Lo más tarde de la inscripción, mandar el formulario y llenar todos los datos de la inscripción de las instituciones. Para eso hay que hacer un primer pago. Creo que hoy tenemos asignado un fondo de la beca otorgada por el CCA y para pedir usen el dinero que tenemos allá que inscriban a los en el formulario de inscripciones, lo primero de las cosas que piden, aparte del marco de la institución, una serie de cosas de la población estudiantil, etcétera, piden que la institución proponga qué país le gustaría representar. Entonces, le pido ahora una lista de 10 países. Esos 10 países los vamos a poner en una dinámica que el grupo va a participar. Vamos a proponer, a mí me gustaría que fuera Timor del Este. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que representar a Timor del Este? Este tiene pocas generaciones. Este tiene problemas similares a los de Guatemala, con los cuales nos podemos identificar. Se nos va a hacer fácil porque hay información. Puntos en contra. Timor del Este sabemos muy poco, no tiene delegación diplomática en Guatemala. Entonces no les facilitaría poder ir a una embajada o consulado a tratar de conseguir información. Si tratamos de hacer esa con los 10 países para proponernos, el 1 de septiembre, eso lo llevamos en agosto. Tratar de escoger la lista de países que tenemos que representar. Yo tendría la esperanza que siendo de los países que nos inscribimos del primero, nos puedan asignar al número de los países que pedimos. Y pues por eso
tienen ustedes el primer registro comienza en septiembre primero. Esa fecha ya es importante, ya es estudiada. Pero luego en septiembre habrá que hacer renovación. Yo les recomiendo que para la sesión de agosto, las personas que vayan a asistir, revisen acá. Aquí está toda la logística del proceso de registro, el proceso de registro, las fechas importantes, los costos, formación de PER, formación de visas, información de becas, cómo conseguir fondos y otras cuestiones, cómo prepararse para esto. Básicamente la agenda que vamos a desarrollar va a incluir muchos de estos cursos que vamos a platicar acá, pero llegan los interesantes para venir ya nada más a financiar las dudas. Esta es la página de www.com y ahí les aparecen las conferencias. La primera me aparece en el generador 2013, pinchan en el enlace y va a desaparecer información de esta conferencia. Ahí se va a ver después. Entonces, vamos a platicar también en esa fecha, que quiero ponerles primero, establezcamos una serie de reglas internas de comportamiento. Yo lo hago en todas mis clases, creo que es una buena costumbre, hablar de la puntualidad acá. Es decir, nos juntamos a las 2, yo voy a estar a las 2:10. Hasta el comienzo de la Polling Days, septiembre primero, registro de las instituciones de vamos a lograr la historia. Así es. Pero comienza, si están las fechas más importantes, el registro, la aceptación de la asignación del país, todavía da tiempo, obviamente, confirmar el número de delegados, que depende de la respuesta que nos den del país, vamos a representar, así será el número de delegados. Ya hablábamos que dependiendo del número de comités en los cuales participa el país, así es el número de delegados. Níger, que fue el país que representó la delegación de la USAC en 2012, participa en 8 comités. Entonces, el mínimo eran 8 delegados, el máximo 16. Más 2, obviamente, 2 advisors. En esta oportunidad, solamente uno. Entonces, eran 7. Bueno, no participamos en 2 comités. Eso al magro. Si yo voy a representar a un país a una ley federal y si no puedo llevar a la gente para que participe en ciertos comités, pues de entrada tendrán una mala impresión porque no tengo representante en ese comité. Se trata de que vayan por lo menos uno de cada comité y por el 2. Un elemento que debemos considerar para proponer esto. Porque si el gobierno puede participar en muchos comités, entonces nuestra delegación se vuelve muy grande y la gestión de los costos se vuelve muy dificultosa. Gestionar para 16 personas es más complicado que para un número menor. Entonces, esto es importante. Vamos a empezar entonces a tratar de establecer unas reglas de participación, entre los cuales platicaremos si lo hacemos exclusivamente en inglés. Con algunas, vamos a tratar de ocupar un poquito la participación en inglés, sin que sea obviamente algo extremadamente estricto. Como es que se dijera, no, que no hable inglés, que no hable. No, sabemos que hay limitaciones para expresarse en un idioma extranjero. Aún personas que saben, no saben. Yo estudié en Estados Unidos, más 5 años, y aún así, después de un montón de tiempo de no hablar algo, pararse en un auditorio
frecuencia. Los que tienen edad o andan por ahí se recordarán que antes iba a escuchar inglés, unieron en la radio exclusiva, era la única que pasaba música de ella. Y cuando iba al cine, en el domingo en la tarde o el sábado en la tarde, desde ahí todo español. Entonces la exposición a la iglesia no funcionó. Porque no estaba estudiado, claro, pues no es como que yo estudiaba. Pero ahora ustedes escuchan la televisión todos los días en inglés, la radio todos los días en inglés, y muchas cosas son más fáciles en ese sentido. Entonces, aún así, hay dificultad en expresarse. Entonces, vamos a tratar de irlo fomentando para que ustedes se hagan sentir más cómodos. Hablando de inglés, como decía, para que sea macheteado, pero resuelto. Por supuesto, va la recomendación paralela de que vayan a Talusar, se inscriban en Talusar y traten de mejorar su gramática, traten de hacer los cursos, traten de mejorar su conversación, etc. Para poder avanzar en este camino. Vamos a revisar, vamos a hacer una pequeña revisión de una propuesta. En ese diagrama que digamos, va a hacer una pequeña revisión de los objetivos del gobierno de cómo sería la nación de la conferencia, qué persigue, etc. Para que todos los que estemos totalmente claros con la misma base, ¿verdad? Y como todavía no tenemos país, no tenemos temas que vamos a poder desarrollar, entonces vamos a revisar los procedimientos de los protocolos y cómo se hacen las sesiones. Vamos a tratar de hacer pues, unas simulaciones de participación, una mesa, un chair, daos, pedirle la palabra, hablar en inglés un minuto, etc. Hacer esas intervenciones y acostumbrarnos al protocolo de manejo de las sesiones para irnos familiarizando con eso. Un tema importante es que para esa fecha ya vamos a tener Raúl y Alana y Jenny que se han contado que van a ir a la conferencia básica y que esta conferencia básica va a ganar para Guatemala. Entonces, uno de los temas que ya vamos a tener para esa fecha son las dudas que tiene la delegación de PIB respecto a los temas asignados en los comités que participó Guatemala y Washington. Ahora no sé si hay algo que se puede hacer. Sí, es cruzada. Entonces, me van a enviar las dudas, los temas, los aspectos que ellos no han logrado resolver desde ahora y nos van a pedir ayuda a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que llevar esos temas acá. Mi sugerencia será ponerlos primero platicar acá, verlos todos podemos conseguir información, donde si hay información aquí en la universidad, si es necesario visitar algún organismo del Estado para poder ir a pedir información, ver si alguien tiene facilidad para eso, decir, bueno, yo conozco a alguien que me puede dar acceso al Ministerio de Relaciones Exteriores, yo puedo ir, y tratar de repartir los temas para poderlos trabajar desde acá. Es decir, bueno, nosotros vamos a encargar de resolver el foro permanente de cuestiones indígenas que va a ser tocado el tema es tal. Entonces vamos a continuar la información y tratar de finalizar no solamente la información cruda, sino la información procesada. Como el primer ejercicio es ¿y cuál sería la función de la semana? Y quizás por eso nos salgamos mucho al libro, ¿verdad? De esto deriva, como ya lo había conversado Raúl, el hecho de que posiblemente eso va a ser y pueda gestionar y actuar, Raúl lo va a hacer, y que la
acompañamiento de una persona de Guatemala dentro de la delegación que vaya a Washington. Entonces sería un avance muy grande, porque sería una experiencia nueva para alguien nuevo que pueda acompañar como asesor a la delegación del grupo a la conferencia de Washington. Entonces, ¿quién va a ser? Y si eso se concreta, ¿cómo lo vamos a escoger? Bueno, posiblemente con la contribución que haga alguien en las investigaciones que ellos nos ayudan. Puede ser que eso fuera así. Podría ser un profesor que no sé si eso sea permitido, como el Pablo lo similar, y también, pues, obviamente, los profesores, porque no había mucho conocimiento, podrían participar de esto y poder participar de Washington. De entrada, ir aclarando las cosas completamente. La participación de esta persona, de acuerdo con Luke, sería Nueva York, Washington, conferencia, hotel y alimentación, potencia, inscripción en conferencia, regreso a Nueva York. Ese sería lo que Luke sería. Nosotros teníamos que gestionar, bueno, vaya a ver qué me va a hacer. Por lo menos el pasaje, Guatemala a Nueva York. Ya es poco, ¿verdad? Y no va a ser porque creo en un alta, creo. Andará, eso lo podemos checar aquí para agosto, los $800 de pasaje para que pueda ir al día. Pero dependerá del trabajo que se haga acá. Ya vamos a tener temas que trabajar temas reales de esta conferencia. Esto es un buen ejercicio y lo teníamos de agosto a la siguiente reunión en septiembre. Todos los comités, que son un total de 3, y el primero es la Asamblea General, el primer comité, que es el Treasury First, y los demás es guardando los temas. El primero es el esfuerzo de la Asamblea. El primer tema de la Asamblea General, el primer comité, se trata de debatando el derecho a usar materiales multilaterales para fines de paz. El segundo es el uso de media, de medios en el contexto de seguridad internacional. Y el tercero es ampliando las zonas que son libres de materiales nucleares. Conservar la seguridad
El primer tema también es bien interesante, es ampliando, incrementando la responsabilidad de proteger. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros documentos y acuerdos de paz hay un tema de la responsabilidad de proteger, pero o sea, no hay mucho detalle cuando uno tiene la responsabilidad de proteger, porque por ejemplo los consejeros de seguridad ellos solo actúan cuando es una situación internacional y cuando es una situación donde se requiere para la oficina de seguridad, o sea, que un sitio lo pide y donde es una situación que tiene que ver con paz y seguridad. O sea, si involucramiento en la situación de vida fue algo que no es el trabajo de la agencia de seguridad. Eso fue cuando yo estuve en Francia. Estábamos hablando de la situación en proteger, la situación de proteger a civiles en conflictos armados. Eso fue un tema que surgió. ¿Cuándo es la responsabilidad de proteger? ¿Y de qué manera uno protege? ¿Cuándo es el tiempo y qué situación es suficientemente urgente para usar fuerza militar? Es un tema bien interesante y que debe ser muy buenas ideas de parte de los delegados. El segundo es la mediación de conflicto con la situación en Pakistán y India. Interesantemente, las dos delegaciones estarán en el Consejo de Seguridad, que sería interesante ver qué pasará con resoluciones, si trabajarán juntos, que en términos generales los países son como Estados Unidos, no se unen con una lucha, que tienen los mismos problemas, aunque tienen los mismos intereses por su conflicto, pero como van a estar en este comité juntos, en este comité que es tan pequeño, sería interesante ver cómo se unen. También el tercero sería la situación en South Sudan, país nuevo, un país con petróleo, para las fuerzas mayores es un país de interés. Tal vez no de interés porque tienen interés en los asuntos sociales o en el desarrollo, pero tal vez es de gran interés por sus recursos naturales. Desde que se fue nombrado el país nuevo, los Estados Unidos y las otras fuerzas hay petróleo. Sería interesante ver cómo sería la interacción entre las poderes, o sea, los 5 permanentes países y los otros países europeos y los representantes africanos. En el ICOSAC, el Consejo Económico y Social, el primer tema tratará de hablar de la pobreza. Sobre la pobreza de los jóvenes, o sea, en las Naciones Unidas hay diferentes categorías de jóvenes, por lo general un joven de 15 a 24 años, y en algunos países, y interesantemente, hay un boliviano en nuestro país, un joven, un adolescente que se logra de esta a esta edad. Sería interesante eso, y las cosas que contribuyen a esta pobreza o ideas que pueden mejorar esa situación, porque es más y más común, obviamente más que la de Latinoamérica. También ese tema yo creo que es muy bien interesante y es un tema que un país como Guatemala tendría mucho que decir, es el papel del planeamiento, de la planificación, o sea, no es igual el papel de planificación familiar en el desarrollo social. Y eso, como hablamos anteriormente, la única meta de trienio en la que Guatemala está como por detrás es la planificación familiar y la salud materna.
Entonces, cómo eso contribuiría al desarrollo social sería un tema bien interesante, especialmente porque el ICOFAC es un comité que no es tan grande como la Asamblea General, pero no es tan pequeño como el Consejo de Seguridad. Son muchas delegaciones de muchos diferentes países, y especialmente los países árabes y los países que son conservativos en cuanto al sexo, en cuanto a la planificación familiar, porque el gobierno está basado en la religión. Pero es interesante ver las ideas de ellos en sus limitaciones, en su participación en las ideas y en la estructura de una resolución. Y el último tema de ICOFAC se trata de empoderamiento económico de las mujeres. En algunos países las mujeres no llegan como llegan el objetivo de las metas del milenio. Hasta en Latinoamérica las mujeres están hoy en día más educadas, hay más mujeres en comparación con los hombres que a nivel universitario, pero todavía hay una gran separación entre salarios, entre avances, entre su participación y liderazgo en gobierno. Entonces creo que sería un tema ya todos estos temas, el primer ejercicio que van a hacer la delegación de Washington es discutir cuál es el orden que ellos van a tener en la primera sesión para definir la agenda. Desde el punto de vista normal, yo les preguntaría a ustedes ahorita, que tuvimos una sesión en la tarde acerca del orden. Respecto a ICOFAC, ¿qué orden tendría cada uno de ustedes? Pediría Guatemala. Pediría Guatemala, sí, como el delegado de Guatemala. ¿Cuál sería el interés de Guatemala en proponer la agenda? Entonces, normalmente se dice 1, 2, 3, o 3, 2, 1, o 2, 3, 1, etc. ¿Qué orden creen que sería de prioridades en que Guatemala escogería a nivel de la ONU? Cada uno de ustedes. Respecto a los temas. Es la primera y luego, pero oigamos algunos órdenes. ¿Quién es primero? Son una cuestión que acá tengo muchos de señoras partes de nuestras alturas de abajo. No pueden hablar de la porque no lo dicen. Ahorita lo vamos a hablar. Tenemos tres temas. Uno, abordando la pobreza juvenil, el rol de planificación familiar en el desarrollo social y el empoderamiento económico de las mujeres. No es fácil de buscar a mí, pero la reflexión es cuál tendría Guatemala. Entonces, le vamos a ver a los mujeres. Planificación familiar. Hagámoslo como sería ahí. Sería dos. ¿Cuál es el uno? Uno y tres. Yo podría no presentar temas, sino que I select 2, 1, 3. ¿Cómo sería una sesión del modelo? No pasaría a la sesión del modelo. Sería uno. Honorable Chair, fellow delegates, the delegation from Guatemala sets the agenda at 1 and 3. Disperse,
En 30 segundos. Entonces, eso es el rol, esa es la participación, esa es las estructuras, es el protocolo del film. Vamos a hacerlo igual. No vamos a hacer la pobreza y es importante. Numeraciones y por qué. 30 segundos. Ese ejercicio hay que hacerlo. Para cuando llegue el momento, yo estoy acostumbrado a tener que ser 1, 2, 3, porque este es el más importante. Exacto. Un ejemplo, o sea, la opinión es el 2, no es 1, y la razón es porque el tema 2 y 3 pueden ser discutidos en una misma resolución. O sea, puede haber una resolución que trata de la planificación familiar, que también incluye el acceso a información, el acceso a cuidado médico, incluir nuevas ideas como algunos países tienen unidades móviles que hacen ese mismo trabajo y a la misma vez pueden ir utilizando las mujeres. O sea, se trata de empoderamiento económico, utilizándolas en esta clase de trabajo, en esta clase de trabajo humanitario, con médicos, utilizando a mujeres que son educadas en esa clase de trabajo. Yo daría a la propuesta 2, 3, 1, por eso yo proponer 3, 2, 1, es que a pesar de que en Guatemala ha existido servicios de planificación familiar por 40, 50 años, sin embargo no son efectivos. ¿Por qué? Porque el hogar de la casa no permite que la gente acceda a una cultura machista. Que la cultura machista también, que la mujer se sienta con el poder para poder asistir a los programas de planificación familiar existentes. Sería una relación. Entonces, esas discusiones internas las metemos en el grupo y decidimos como relación cuál es la posición que vamos a ir a defender. I was going to say that sometimes it gets complicated because you have to think of how many something, but some people still think first that everybody has to start up. For youth, and they're coming off from at least like 2 years ago, it was European, so there's a lot of American youth programs in a lot of different countries. And then when you're talking about women empowerment, you can connect youth gain empowerment to women not being able to work because they can do it breadwinner. They're educated, they're even more likely to be educated. The girls in the home are more likely to go to college, go to school, and be able to provide for themselves. So 3 and 1 seem to be very important. Although women is important too, people have to work on and forward, but it's kind of hard. Entonces, se puede decir que aquí partiendo que somos una delegación todos. Tienen que manejarse la estrategia interna, la estrategia para ver cómo va a ser formado el tema en la conferencia y cómo lo tomamos dentro del país, con la visión del país. Ahora, cómo nos ponemos de acuerdo en los 3 temas que discusen. Ahorita acaba de comprar enormemente discutiría la gente, y cada quien propuso un cada quien debería haber expuesto su razón también. Ahora, debería haber, por ejemplo, la agenda internacional de Guatemala es la que también le damos una razón. Aunque no estoy de acuerdo a nuestra lógica. Aunque yo personalmente escogería el número 1, Guatemala, los problemas de Guatemala, alguien que sus intereses estén en el número 2, primeramente, porque el número 2 puede incluir el número 3. Aquí esa las investigaciones, de parte de la investigación, de parte de lo que nosotros vamos a apoyar a la delegación de Dios, es tratar de conseguir informaciones que ellos no hayan abordado todavía, que les fundamente la posición del país. Porque podemos argumentar nosotros personalmente los diferentes puntos de vista de cada uno de los temas. Pero si Guatemala tiene interés
USAID ha otorgado un fondo específico para 5 años para fortalecer los programas de planificación familiar. Entonces, el programa va a ser para el plan. Y no hay duda, esa es la cultura internacional de Guatemala, aunque el tema socialmente y académicamente no lo veamos todo, es no me empowerment. Entonces, esas informaciones no únicamente son académicas, son políticas. Y como políticos dan cuenta sobre las influencias y acciones anteriores, resoluciones anteriores, convenios anteriores, migraciones anteriores de nuestros países. Entonces, también habrá que ver, después de decidir eso, cómo será aceptado esta propuesta en el comité. Si el comité tiene resoluciones previas que han orientado a que no, casi todos los vamos por suerte, porque esa es la otra hora, esa es la moda ahora. Entonces, si es así, tenemos que estar bien conectados de alguna manera, tratar de conseguir nuestros intereses, pero no tener una posición tan frontal que de una vez lo haga, eso ya lo respondo, sino tratar de ser lo más relacionado. Entonces, ya eso más que hablamos por nosotros. Antes de seleccionar el orden, digamos, temas para votar, tenemos que tener indicadores para la estrategia. Entonces yo creo que lo importante es, aún no tenemos el país, pero tenemos que trabajar para ver la investigación. Aquí lo importante es encontrar información, analizarla, tener capacidad de origen, para poder tener condiciones para mejorar la calidad de la toma de decisiones, porque si tenemos el sector estratégico, controlar la cantidad de votos necesarios. Entonces es encontrar denominadores comunes. Pero primero tenemos que conseguir los indicadores, preparar toda esa información, procesarla y en función de eso decidir. Entonces el campo de investigación, si se dan cuenta, esto no es exclusivo de internacionalismo. Hay un político, hay un tecnológico, hay una estrategia, son unos indicadores. Entonces vamos a ver el ejercicio que está planteando que va a ocupar nuestra vida, tendríamos que desarrollar un poco de edad. Ya porque ellos tienen capacidad para resolver la propuesta, tenemos que tener un fundamento. Pero también tenemos que tener experiencia para bajar la información, para saber cómo se la fuente, digamos, de esa información, porque no se trata de plantear la situación actual, tenemos que construir las referencias históricas, darle la visión en términos generales de la comunidad internacional para buscar el espacio en el que se puede construir la estrategia. Entonces aquí se requiere un análisis, recopilar información, procesarlos, no solo análisis de contenido, para todos, con una serie de aspectos que permitan, digamos, tener capacidad de tiempo. Es un ejercicio realmente mental, esa participación ahí en Naciones Unidas, porque al final, un comando para el proceso de gasto, con una capacidad sintetizar para poder incidir sobre el resto. Entonces, realmente, nosotros sobre estas etapas vamos a dar el acompañamiento. Primero vamos a centrarnos en la búsqueda de esa información, en la medida que tengamos mayor información, luego irla procesando en el equipo, generando un sólido dato, pero también es muy importante que tengamos capacitación de cómo debatir, cómo discutir y de tener esa posición. Pero aquí requiere mucha cultura, lo sistemático de cálculo, de reconocimiento, a veces saberlo administrar adecuadamente para lograr el mayor nivel de eficiencia. Entonces, yo les exhorto para complementar que si necesitamos, vamos a hacer varios ejercicios y traer expertos, por ejemplo, también dentro de la universidad o fuera de la U, para desarrollar esa esperanza de una sociedad, digamos, eficaz. Aquí se trata de leer, digamos, recoger la información, procesarla y escribir, empezar a redactar, porque tenemos entonces, la idea es, aunque no tenemos el país, me parece que la plaza además tiene otras instaladas en nuestro país, pero sí necesitamos que se mantenga el optimismo, que no se me vayan a parar, que ante todo tengamos la responsabilidad de asistir a las reuniones y de asumir el tema de responsabilidad de popular esa información.
Entonces, esto es mucho trabajo, mucho esfuerzo, como dijo Adriana. A mí me gusta compartir, ya tengo el speech y los momentos que a mí no son más satisfactorios para ella cuando ya tienen que soltar su comunicado especializado de que otros países no hablan suyo, pero lo que es muy importante acá es tener ese espíritu de trabajo, de mucha virtud, digamos, de buscar toda esa información, analizarla, ver cuáles son los actores, diseñar el proceso y tener capacidad de síntesis. Este es un gran ejercicio que lo vamos a aprender siempre. De otra forma, no voy a leer un texto de 5.000 libros y al final no tengo la técnica adecuada para la lectura y identificación de actores y me debo decidir si algo se enseña en la escuela o es eso que trae algo de nuestra técnica luego nuestra pieza también importante es si esto es un comité y esto es el cosa y yo creo que los intereses de Guatemala, la investigación demuestra que los intereses de Guatemala me dirigen al tema número 2 o 3 como la prioridad. Entonces yo miraré en el cuarto, miraré alrededor quién está ahí y solo sabiendo una historia teniendo un perfil social y económico de los países, o sea, de los países africanos, de los países del Medio Oriente. Yo quisiera aliarme con algunas delegaciones. Si yo soy Guatemala, yo quisiera buscar a Nicaragua, a Honduras, a República Dominicana, quisiera buscar a países latinoamericanos y países africanos. Tal vez cuando tenemos 2 o 3, tal vez quisiera tener alianzas para poder hablar con países como Arabia Saudita, donde el número 3 es algo bien controversial y el número 2 hasta más controversial, para hablar con países como Pakistán, Afganistán, Irán. Tener alianzas, lo primero que yo hago, el número 4, veo qué países están ahí, qué países soy yo, qué intereses sociales, económicos tenemos. Y yo primero hablo con ese país, estamos de acuerdo, nos juntamos, buscamos a otro país similar, le hablamos a ese país y ahí formamos un grupito. Y para dirigir la agenda, tenemos ese grupito y vamos a otros grupos, a otras delegaciones, o sea, para ponerlos en el lado de nosotros. Proponerles ideas para resoluciones, proponerles maneras que les podemos acomodar en una resolución, siempre y cuando nosotros tengamos nuestros intereses como la primera cosa. En la práctica de lo superior, ustedes saben, entonces significa que nos van a acompañar. Ustedes son extensión de los universidades durante agosto, ¿verdad? En ese sentido, nosotros tenemos los 6 comités que atender, al rato de la pena distribuir a los que se suben, a los que se integren al grupo, distribuirlos de los 6 comités. Y hacer todo esto que es mencionado, la discusión, la información, etc. Y entonces ustedes tienen un paso que es la facilidad del paso final, que casi nunca se tiene, y es ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, que ustedes saben para hacer ustedes uno de ellos, y plantearles la pregunta. Ustedes, pues ya están en hecho la expresión del gobierno normal. Entonces decirles, esos 3 temas que probablemente ustedes lo quisieran tratar. Y si lo que les dicen son puras tonterías, se dicen en relación a la investigación, que eso no es así. ¿Por qué ustedes están cambiando el orden en la dirección que les dice? Se ve una interacción. No solo digo, ¿qué piensan, sino que es una interacción informada? Ustedes saben, ustedes van a aprender también el criterio técnico del grupo. Y recuerdo que todo esto, si estudiaran la conexión con el ministerio, lo hagan con una viceministra que tiene información, etc. Y otros viceministros pueden estar enfocados en otras cosas, pero ahí sí que digamos una persona que conoce todos los proyectos de diseños, tal vez encargado de relaciones
relaciones internacionales, sobre todo el siglo que se presentó a las Naciones Unidas. Vamos a encontrar el tema de la agua. No que sería con el ministro no tiene sentido. En este momento con el ministro no tendría sentido, pero sí la relación internacional. Entonces, ya con esta relación, la recomendación inicial, diría yo que sabiendo que entre a la página de la conferencia de Washington, donde están los 6 comités que van a participar Guatemala, donde están los casos. Y cada tenga el ejercicio, como decía Raúl, habría que hacer una división de quiénes van a ir con usted. Yo diría que podría inicialmente hacerse por inclinación personal. A mí me gustaría estar en un consejo, me gustaría estar en la Gracias a Batalla de las Ciencias, me parecen temas interesantes. Entonces voy a proponer el orden de estos temas, voy a leer un poco de estos temas de qué se trata, voy a buscar las situaciones claves, desastre nuclear, porque es un desastre nuclear, cuál fue el último, cuáles fueron sus consecuencias, corto, mediano y largo plazo, costos económicos, de salud, sociales. Entonces voy a leer de eso para saber de qué se trata y poder opinar un fundamento cuál es el orden y voy a tratar de hacer la información como yo tengo el delegado ante este comité. Eso lo vamos a tener que hacer tarde o temprano ya en la realidad. Entonces eso y traer esas lecturas para ambos turnos. Eso va a ser uno de los temas que vamos a presentar. Vamos a poner las reglas de cómo hacerlo. Vamos a ver, bueno, se abre el speaker list con un chair, se escribe las reglas, se escribe por nombre, tal vez, un nombre, escribe por el parte, tengo el volumen de un grupo, no tengo de otra uno, por esto y esto, con el propósito de lanzar el mensaje, de convencer a los demás que ese es el orden de la agenda que se debe establecer en este comité. Por supuesto, voy a pensar que debe ser el interés también de aquellos, el interés también de aquellos seguramente se van a oponer, pero tratar de juntar a la mayoría. Si alguien sabía después, llegó antes a la reunión. Si la reunión está programada a las 3 de la tarde, pues en realidad está programada a las 9 de la mañana, llegó a las 11. Es uno de los que quiero hablar aquí en el lugar que la gente está. Así sucede en todos los grupos colegiados, ¿verdad? No tiene ninguna diferencia. Entonces esa es una tarea que vamos a descubrir esta semana. Bien, yo creo que con eso estaríamos. Yo quiero contarles, a mí me siento muy satisfecho de la semana, una semana intensa, pero su permanencia constante, su asistencia constante a esta vida, pues hace creo que fue muy tranquila, creo que estando ahora como el programa, espero que sea entusiasmado para seguir participando en la semana y que nos veamos el 21 de agosto a las 2 de la tarde, vamos a las 21 horas de la noche. Y los diplomas para ellos también van a hacer en la felicitación de todos ustedes.